Muy buenas noches, Roberto. Mi nombre es Samuel Chiluisa. Soy estudiante de la Universidad Católica de Cuenca del séptimo ciclo. Bueno, esta dinámica, esta entrevista como tal está enfocada sobre el conocimiento que se tiene en base de la psicología del enlace y cuál es la función del psicólogo, el rol que tiene dentro del ámbito hospitalario. Como tal, presento a Roberto, el psicólogo clínico, bueno, Roberto, coméntame un poco sobre tu experiencia. Bueno, muy buenas noches, Samuel. Muchísimas gracias por esta invitación. Te agradezco mucho. Para mí es un gusto estar aquí contigo, ¿no? Efectivamente, bueno, con respecto a mi experiencia derivado en el ámbito hospitalario, en el ámbito clínico, bien lo dijiste, soy psicólogo clínico de profesión. He trabajado en diferentes ambientes. Específicamente en este ámbito, trabajé en lo que es un centro de salud tipo C, en noroccidente de Pichincha, donde abordamos todo tipo de trastornos, todo tipo de situaciones patológicas a nivel psicológico, a nivel de salud mental, ¿no? Eso es lo que yo podría decir. Donde, bueno, en este lugar, en este centro de salud tipo C, centro de salud tipo B y centro de salud tipo A que he elaborado, se tiene lo que es el área de emergencia y de consulta externa. Lo que es hospitalario, supongo que estás guiando la entrevista en el ámbito de emergencias, ¿no? Sí, en parte, sí tengo algunas Ah, preguntitas sobre en caso de crisis y todo eso, pero bueno, vamos desglosando un poco a poco. Primero, en base a tu experiencia, ¿cuál es la función que cumple el psicólogo dentro del ámbito hospitalario? a ver, como te manifesté, en el ámbito hospitalario existen dos tipos de funciones a nivel psicológico. Existe lo que es consulta externa, que es atención eh, por la línea 171 en el ámbito de Ecuador, de todo lo que es por libre demanda. Es decir, cualquier persona que agende una cita por libre demanda, los atendemos. Se denomina como consulta externa. Y en el ámbito de emergencia, nosotros, como las diferentes profesiones de salud, hacemos los pases de guardia. ¿Qué significan los pases de guardia? Que todos los días a una hora establecida, en este caso 7 de la mañana, hacíamos el pase de guardia para verificar cómo se encuentra el paciente. Y a su vez, si es que el profesional de medicina o el especialista ha hecho una interconsulta para psicología. ¿Qué trabajamos en ese sentido? ¿Qué trabajamos en esa parte? Todo tipo de patologías derivados de ansiedad, depresión, intentos autolíticos, eh, mujeres embarazadas, menores de edad embarazadas, son las situaciones que más se dan en el ámbito de emergencia como tal. Y bueno, entendiendo que estos varios aspectos donde se puede intervenir como psicólogo, Eh, ¿de qué manera va dirigida las intervenciones? ¿Qué herramientas ocupas normalmente? Y tal vez un poco hablando de herramientas, no sé, ¿qué habilidades de comunicación consideras tú necesarias o fundamentales para trabajar en este ámbito? Ya. Un psicólogo clínico que trabaje en el ámbito hospitalario tiene que tener un conocimiento amplio o un conocimiento extenso en lo que representa funciones ejecutivas a nivel cognitivo. Cuando una persona llega por un TCE, por un traumatismo cronocefálico y está ingresado, cuando ya está estable, lo primero que te pide el profesional especialista a cargo de este paciente es la situación de valorar las funciones mentales superiores. ¿Cuáles son? Memoria, atención, funciones ejecutivas, orientación, sensopercepciones, actividad, amnesias, etcétera. Entonces, lo primero que tiene que saber un psicólogo clínico en el ámbito hospitalario es saber evaluar lo que son funciones mentales superiores. Eso es primordial. Segundo, debe aprender o saber técnicas psicológicas de tipo de terapia breve. No sé si que ya las has escuchado, de este tipo de terapia, terapia breve. ¿Por qué? La terapia breve en psicología te da la opción de manejar la sintomatología de manera específica. El paciente que viene con un cuadro de trastorno de ansiedad generalizada al área de emergencia, viene con diaforesis, viene con sudoración excesiva, viene con cefaleas, viene con hipertensión, que está en estado de emergencia por un trastorno de ansiedad generalizado o por una fobia, lo primero que uno le va a tener que hacer es un
Una pregunta básica. Del 1 al 10, ¿qué tan mal se siente? La persona como esté te va a responder, me siento un 8, me siento un 9. Y tú con la terapia breve, que en mi caso yo la combino con terapia cognitivo-conductual, aplicamos para bajar de manera rápida y eficaz esta sintomatología elevada, para poder tener una homeostasis en el paciente y que se encuentre estable. Eso es lo primordial según mi punto de vista. Ya, muy bien. Entendiendo como tal que te manejas con la terapia, la psicoterapia breve y sobre todo, como dices, basado en la cognitivo-conductual, ¿cómo lo aplicas? Porque, bueno, conociendo el cognitivo-conductual, el cambio de ideas nos lleva al conducta, el pensamiento-acción. Eh, eh, ¿Qué papel tomarías o qué postura tomaste generalmente cuando tratabas a pacientes tal vez con enfermedades crónicas o terminales? Ya, ese es otro punto. Cuando uno maneja a pacientes con enfermedades terminales, como tú mismo lo has dicho, enfermedades crónicas, o a su vez, cuando está en cuidados paliativos, lo cual es una persona que esté ya de la tercera edad, en el cual ya no se puede realizar ningún tipo de intervención médica ni psicológica y se está esperando a su deceso o a su muerte, en pocas palabras, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Trabajamos a nivel familiar. Nosotros no podemos ir con el paciente que esté con un cuadro de cuidado paliativo o cuadro crónico a tratar de decirle, mira, esto está pasando contigo. El paciente ya lo sabe. El paciente ya sabe su problema. El paciente ya sabe su enfermedad, su patología. Nosotros, ¿qué trabajamos? La red de apoyo primaria. ¿Qué es la red de apoyo primaria? Familia y amigos. Esto es fundamental para la mejora continua que vaya a tener este paciente. Vamos a poner un ejemplo que no sea cuidado paliativo. Si una persona está sufriendo de cáncer, hablemos del cáncer. Obviamente, la persona tiene que mejorar su estilo de vida, la persona tiene que mejorar su estado emocional por medio, como te manifesté, de terapia cognitiva conductual, técnicas de relajación, técnicas de respiración, cambiar su cognición para mejorar sus emociones y mejorar sus comportamientos. Pero la red de apoyo primaria es fundamental para que exista todo este conglomerado. Si es que el paciente no tiene una red de apoyo, como es una red formada de amigos, una red formada de familia, sus hijos, sus padres, sus hermanos, su esposa, su esposo, no lo apoyan o no están con él, es muy difícil que todo lo que te dije al principio se vaya a ir cumpliendo. Por eso, en mi punto de vista, la red de apoyo va en conjunto con la terapia al paciente como tal. Ok, muchas gracias. La verdad, este tipo de conocimiento nos ayuda a tomar en cuenta tal vez aspectos que en la medicina general no se consideran como la familia, cómo les llega a chocar emocionalmente, cómo les influye el diagnóstico de alguna enfermedad o de algún problema médico que puede ser reversible o no, pero de todas formas llega a afectar. Eh, Ampliando un poco más el conocimiento del papel del psicólogo en el ámbito hospitalario, no sé, tal vez, ¿cómo trabajaste en cuanto con el resto del personal de la salud? ¿Tuviste alguna intervención con ellos o de qué manera se trabaja? Porque también hay que estar pendiente a no solo los cuidadores familiares, sino a los cuidadores dentro del hospital. En el ámbito del equipo multidisciplinario, puede ser el médico, el especialista, el enfermero, el laboratorista clínico, el auxiliar, todos los que se encuentran, es muy importante primero hacerles eh, capacitaciones o psicoeducación respecto a lo que es la psicología. Ellos tienen que estar totalmente a la par con nosotros y nosotros obviamente tenemos que estar a la par con ellos. Tenemos que tener los conocimientos necesarios mutuos para poder atender a un paciente de cualquier tipo de patología, ya sea física, médica o ya sea psicológica. Con respecto a los profesionales, en el Ecuador se vive algo muy complicado y no está de más decirlo. Todo tipo de paciente, que sea intento autolítico, que sea ansiedad, que sea una fobia, que sea situación que presenta una patología física o un síntoma físico, que como te dije, puede ser ansiedad, puede ser sudoración excesiva, respiración excesiva, etcétera, catatonía o temblores por parte de alguna patología psicológica,
Todos los funcionarios lo derivan al psicólogo. Y el paciente tienes que esperar a que llegue el psicólogo para poder ser atendido. Entonces, esto hay que cambiar. ¿Por qué? Porque todos los profesionales en salud estamos capacitados para poder bajar niveles de ansiedad en un paciente o una persona que está teniendo cualquier ataque a nivel psicológico. No sé si es que te explico un poquito. El Ministerio de Salud Pública presenta técnicas y presenta test o cuestionarios o checklists de diferente índole traído del extranjero para que cualquier profesional pueda medir los niveles de ansiedad, los niveles de miedo, los niveles de depresión que pueden tener una persona, para que pueda venir el psicólogo y poder atender de manera más factible, teniendo un conocimiento ya base, leyendo la historia para poder atender al paciente, porque sí se nos hace complicado que el psicólogo atienda al paciente y le vaya y le diga, bueno, ¿cómo te llamas? ¿Qué edad tienes? ¿Cómo está tu conciencia? ¿Estás lúcido? ¿No estás lúcido? ¿Somnoliento? ¿Tiene estado de somnolencia? Cualquier tipo de estado de conciencia, ¿no? Cuando ya nosotros, el profesional de salud, ya sea enfermero, ya sea médico, ya sea especialista, ya tiene toda esta índole, para nosotros es más fácil como profesionales en salud centrarnos en la patología que presenta el problema. No sé si me hice entender. Sí, claro que sí, ya se entiende también como ya dentro del Ministerio de Salud Pública existe como tal esa herramienta para el cuidado del propio equipo interdisciplinario. Pero digamos en un ejemplo de una crisis, en algo que haya llevado como tal al hospital, a ese punto, que estén reaccionando, digamos, un terremoto muy grande, hubo alguna aplicación de PAP o en general en un estado de emergencia, ¿qué se realiza comúnmente? Ahí te voy a dar un ejemplo que nos pasó a nosotros en el occidente de Pichincha. Una institución educativa fue, entre comillas, envenenada, podríamos decirlo envenenada, relativamente entre comillas. ¿Por qué? Porque lo que sucedió fue un poquito complicado. Llegó toda la institución de niños desde los 8 años, más o menos hasta 14, 15 años, hasta adolescencia, con estados de sintomatología referente a una intoxicación. Llegó no uno, llegaron no dos, llegaron no tres, llegaron aproximadamente 40 niños y adolescentes al centro de salud. Todo mundo, ¿qué hacemos? ¿Qué se hace? ¿Qué hacer? Y ahí va tu pregunta para responderla. El psicólogo clínico es el que se encarga. No debe haber uno. Siempre un centro de salud tipo C tiene tres psicólogos clínicos. Todo centro de salud tipo C tiene tres psicólogos clínicos. Uno para emergencia, otro para consulta externa y otro que es a nivel general. En este caso, el psicólogo clínico es el que arma un método o un prototipo, protocolo de atención. Este protocolo de atención va dividido por tres fases específicas. El primero, la atención médica para todos los pacientes. Los médicos deben estar en una parte de emergencia atendiendo a cada uno de los niños o adolescentes que se encuentren intoxicados. El segundo, cuando ya se evidencia que de todos los 40, en este caso, los de todos los 40, entre comillas, intoxicados, solo 7 han sido intoxicados. Los otros fue una conmoción social. ¿Estamos? Entonces, esta conmoción social se dio, perdón, esta conmoción social se dio ¿a qué? A que todos vayan a presentar la misma sintomatología. Esto se llama a nivel social la conmoción, a nivel psicopatológico. El psicólogo va a tratar con la ayuda de los otros profesionales armar grupos de trabajo, grupos de atención de 5, de 8, de 7, de acuerdo a los profesionales y en conjunto a las ramificaciones como terapia ocupacional, como trabajo social, como enfermero o como médico, van a dividir a los chicos y a los adolescentes. ¿Para qué? Para que mediante aplicación de técnicas vayamos bajando estos niveles de, entre comillas, intoxicación, que se le podríamos decir ansiedad, y de esta manera calmar a cada uno de ellos. Entonces, ese es el mecanismo como tal.
La primera fase, la atención médica fundamental. La atención médica es fundamental para todos los que llegan a emergencia, cuando hay una situación complicada, masiva. La segunda, identificar el problema, identificar la patología, para que los médicos, como el psicólogo, pueda hacer su aparición, su aplicación. Y la tercera, pues ya ir poco a poco, ir disolviendo la situación de emergencia, porque va a estar a full. Ese es el protocolo que se utiliza como tal. Ok, me parece muy interesante ese hecho, que no, como tal dentro de la carrera no se nos enseña un poco por encima nomás cómo funcionan los protocolos y nos dicen en general que ya al momento en que lleguemos se nos dará los protocolos tal, pero sí llega a ser lógico, llega a ser entendible cómo se funciona dentro del Ministerio de Salud Pública. Y Samuel, Pero es bastante complicado, verás. Es bastante complicado porque este que te explico fue uno de tres. El primero fue bastante complicado porque los profesionales no están capacitados para atender aglomeraciones. Un médico le llega uno, dos, tres pacientes y se estresa. Un enfermero le llegan tres, cuatro, cinco personas que hay que poner suero. ¿Qué hago cuando hay solo dos enfermeras en el turno? Imagínate que lleguen 30 personas que hay que analizar y 30 personas que hay que poner un suero. ¿Cómo está su nivel de estrés? Y no sería en este caso diestrés, eustrés, sería diestrés, el estrés malo. Entonces, hay que capacitar, como te dije al principio, el personal de salud y a su vez también tener el conocimiento necesario para poder calmar a los pacientes. claro, ahí entrarían tal vez las herramientas de PAP que se entiende que no únicamente profesionales de la salud clínica pueden utilizar, sino cualquier persona que esté capacitada en las mismas. Pero tal vez dentro de este ámbito hospitalario, no sé si en algún momento te encontraste con algún reto ético o profesional. Sí, 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 siempre, casi siempre. Eh, ¿Con qué circunstancia? No sé si has escuchado hablar sobre la ley del aborto eh, en casos específicos. No me acuerdo el tipo o el nombre de la ley actualmente. Se aprobó en el año 2023. Se aprobó en el año 2023 a 2024. Es una ley donde una persona de cualquier edad puede abortar siempre y cuando se cumplan con tres circunstancias específicas. Tres circunstancias específicas que podría eh, utilizar este método. No sé si has escuchado tú últimamente. Mm. No, la verdad. Ya, con ese tipo de problemas yo me topé. Y es más, como dijiste tú, más ético. ¿Por qué? Porque uno lo han formado, nuestros esquemas mentales, nuestros constructos mentales van arraigados a los valores que tenemos dentro de nuestro hogar. Si nosotros, por ejemplo, en mi caso, voy a poner mi ejemplo, yo vengo de una familia católica, de una familia estructurada, papá, mamá, hijos, donde no es no está dentro de lo acorde, no está dentro de lo correcto el aborto, ahora yo tenía que hacer un punto de corte, un paréntesis, para separar lo que son mis esquemas mentales, mi aprendizaje constructivista, con mi trabajo, con mi situación actual. ¿Por qué te digo todo esto? Una de las circunstanciales que se tiene para poder utilizar este método en caso de violación es que la persona se encuentre con alto índice de intento autolítico. Y cuando una persona está con alto índice de intento autolítico, en este caso femenino, no solo se va a quitar la vida a ella, sino que también existe un embrión dentro de sí misma. Quitaría la vida de dos personas, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué hace el sistema? El sistema prioriza salvar una vida. ¿Cuál sería la solución en este caso? Una persona con estado depresivo moderado a grave, que ya tiene ideación suicida y ya tiene un intento autolítico, ¿qué nosotros haríamos como psicólogos? Priorizamos la vida de la mujer, en este caso, que ha sufrido una violación, según lo que manifiesta, y que está en juego su vida. Y damos la orden, en este caso, entre comillas, decimos, ok,
priorizamos vida de la paciente, se puede realizar lo que es el aborto inducido. Entonces, hubieron muchos de estos casos cuando apareció esta nueva ley, que ya ahorita es, hasta el momento está la misma, que se acepta este aborto. Y entonces, para mí fue un poco complicado a nivel ético, moral, podríamos decirlo, ¿no? Eso es lo que te podría contar. Ok, entendiendo que varias veces te encontraste con inconvenientes éticos, tal vez que podrían, no sé, causar estrés o buscar una desregulación emocional, porque somos seres humanos al final y al cabo, no es que un psicólogo clínico deja de tener esas necesidades emocionales o tal vez esas cargas emocionales. Entonces, tal vez podrías comentarme cómo llevaste el tolerar este estrés o cuáles fueron tus funciones ya de manera personal como profesional también para gestionar estas emociones. Ya. Bueno, eso me hace acordar algún debate que tuve hace un poco de tiempo con que es normal o no es normal que un psicólogo asista a otro psicólogo. Es una pregunta muy importante que debemos hacernos. Bueno, en lo personal, ¿cómo yo trabajé en este sentido? La primera vez fue un poquito complicado, ¿no? Como todas las primeras veces que nos pasan. Pero ya depende de cómo uno está estructurado, ya depende cómo uno va formado. Si es una persona que ha tenido buenos valores, que tiene respeto, que tiene educación, creo que se le va a hacer un poquito más sencillo trabajar esos problemas intrínsecos, estos problemas internos, lo cual es, sí, al principio sí da un poquito de miedo, sí, de tomar la decisión, sí da un poquito de ansiedad, sí da un poquito de confrontación interna de nosotros mismos. Pero si no hablemos de psicología, si un profesional tiene su postura bien establecida, no va a tener ningún tipo de inconveniente para trabajar en ese sentido. ¿Cómo nosotros logramos esto? Como siempre lo digo, aprendiendo técnicas psicológicas. Si una persona, ya sea de salud, ya sea externa, ya sea cualquier tipo de profesión, cualquier tipo de trabajo, aprende técnicas psicológicas, podrá llevar mejor cualquier tipo de dificultad, cualquier, desde luto, proceso de duelo, desde pérdidas, qué sé yo, desde problemas amorosos, situaciones de enfermedades, cualquier tipo de situación físico, psicológica que nosotros estemos atravesando, si tenemos o sabemos y aplicamos las técnicas psicológicas, podemos tener un mejor estilo de vida y mejor resolución de problemas. Ok, muchas gracias Roberto. Es todo por hoy. La verdad, agradeciéndote tu participación, que me ayudaras al menos en este trabajo. La verdad es muy interesante entender cómo funciona el ámbito hospitalario como alguien que está a punto de empezar sus prácticas, alguien que va a salir por fin del aula de clases si llega a ser... eh, educativo, llega a ser necesario toda esta conversación, esta charla que llegamos a atender. Y nuevamente, muchas gracias. No, y Samuel, para acotar esta situación que acabas de decir, el ámbito hospitalario o el ámbito de salud para un psicólogo es muy bonito, es precioso, pero así como es bonito y es precioso, se necesita saber. El ámbito clínico, en pocas palabras, tú tienes que saber para poder atender. Tú tienes que saber lo que hablaste, que es algo muy importante, los primeros auxilios psicológicos, las técnicas de PAP. Es muy importante para poder solventar una necesidad de cualquier índole a nivel de catastrófico, ¿no? Cualquier tipo de catástrofe. Entonces, volviendo al punto, todos, hablando contigo, Samuel, y hablando con tus compañeros, ¿no? En este caso, cualquier persona o psicólogo que se esté graduando, es demasiado interesante y muy importante que pase por el ámbito clínico, el ámbito hospitalario. Vas a conocer cualquier tipo de patologías, vas a conocer cualquier tipo de trastornos, vas a ver demasiado en ese sentido. Y yo sí le recomiendo y pues nada, es muy bonito. Esta profesión es hermosa, como ustedes la han elegido y como yo la elegí. Listo, Roberto. Muchas gracias y que tengas linda noche. De igual manera, Samuel, un gusto, pasen muy bien.